de la mañana, 36 minutos. Saludamos a esta hora al señor expresidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Señor expresidente, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de la FM. Presidente, lo estamos llamando hoy porque a las 10 de la mañana usted va a ser el centro de un importante lanzamiento en Washington, y es la creación del Iván Duque Center for Prosperity and Freedom, el Centro de Prosperidad y Libertad en el Woodrow Wilson, en la capital de los Estados Unidos, que es uno de los centros de pensamiento más importantes en la Unión Americana. Presidente, esto es una cosa que no tiene parangón. Es supremamente importante que se esté lanzando un centro de pensamiento y con su nombre. Pues Luis Carlos, es algo que, digámoslo, lo recibo con honor, pero también con muchísima humildad y el deseo de convertir este espacio en uno de los foros quizás más importantes de discusión y de debate sobre cómo podemos generar en este hemisferio y particularmente en América Latina y el Caribe una dinámica de defensa de las libertades que a su vez generen prosperidad, actividad económica, empleo, y que sea un verdadero espacio donde ese debate de las ideas permita también que en la capital de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, se le devuelva cada vez más protagonismo y más importancia al papel que debe jugar América Latina y el Caribe para los Estados Unidos, para nuestra propia región y para el mundo entero. Entonces, estoy pues muy honrado que es la primera vez que el Woodrow Wilson Center hace algo de esa magnitud con un ex jefe de Estado latinoamericano, para que ese sea un espacio que también sirva para que nuevos académicos, investigadores, personas que están haciendo análisis técnico tengan en este centro la posibilidad de hacer estudios imparciales, no políticos, pero que contribuyan a la agenda de desarrollo. Presidente, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Felicitaciones, muy importante. Le quiero preguntar, la línea central, la médula, el ADN de esa defensa de libertad y prosperidad, ¿es la defensa de la democracia en América Latina? Pues doctor Juan, primero muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por su saludo. Yo creo que hay tres ejes que son muy importantes. El primero, y que hay que reconocerlo, la democracia en América Latina se está debilitando. Yo creo que lo que se está viendo en el caso de Venezuela es dramático, donde a pesar de haber tenido los acuerdos de Barbados, de haberse buscado un espacio de participación democrática, claramente vemos que la dictadura se quiere aferrar al poder y cerrar cualquier espacio de participación. Lo de Nicaragua, por supuesto, es dramático. Nunca habíamos visto ya una situación donde se expulsan a organismos internacionales, se confiscan bienes públicos, encarcelan directores de universidades. Obviamente el caso de Cuba ni hablar, pero hay también países donde sutilmente, a través de manipulación del orden constitucional, se está empezando a generar una proyección de reelecciones indefinidas que, como lo hemos dicho tantas veces, es el paso de una democracia, a una dictocracia y después a una dictadura. Entonces, esa reflexión es una a la cual le vamos a destinar especial atención. Pero lo otro también, y es muy importante, son las defensas claras de la economía de mercado con sentido social. Economía de mercado que tiene que partir de la base de tener competencia, inversión, certidumbre, estabilidad, y por esa vía también generar transformaciones sociales, porque también se está viendo en indicadores internacionales que hay un debilitamiento de las libertades económicas en varios países de la región. Y vemos cómo hay países que están teniendo un extraordinario desempeño de crecimiento, de inversión, de estabilidad y de confianza, que son aquellos que están coincidiendo con mayores libertades y que a su vez están generando prosperidad. Y claro, una de las cosas que más queremos también desde el centro es que en la capital de los Estados Unidos, en el centro de la política internacional de los Estados Unidos, se vea el papel que América Latina y el Caribe tiene para jugar en la transición energética,
en el comercio, en poder ser el lugar donde vuelvan empresas norteamericanas que estaban antes en Asia con mayor estabilidad y cercanía al mercado, y que puede ser también un mecanismo eficaz para prevenir una masiva migración hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces son esos ejes en los que estamos muy concentrados, sí, y le queremos dar un especial énfasis al tema también de sostenibilidad ambiental y transición energética. Presidente, cuéntenos un poco sobre este centro de pensamiento en el Woodrow Wilson. ¿Van a llevar académicos para que se sienten a investigar estos temas importantes? ¿Los van a compartir haciendo documentos y haciendo explicaciones sobre estos temas? Sí, Luis Carlos, yo creo que es importante también para que la audiencia conozca. El Woodrow Wilson Center es un centro de pensamiento quizás el más importante de los Estados Unidos. Nació con recursos del Congreso de los Estados Unidos como una especie de memorial para mantener viva la vigencia y el pensamiento del expresidente Woodrow Wilson. Hoy es un centro que tiene más de 400 investigadores PhD en distintas áreas, y es un centro que se destaca primero por ser no partidista. No es ni republicano ni es demócrata, es independiente, pero todo lo que produce el centro es consumido para los análisis de distintas organizaciones, instituciones gubernamentales y el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que queremos con este centro es que este centro también se convierta en una de las fuentes de información, de análisis y también de proposiciones de política pública que puedan incidir en fortalecer la relación de Estados Unidos con toda nuestra región de América Latina y el Caribe, buscando oportunidades de negocio, oportunidades económicas, pero también algo muy importante que a veces se pierde: mostrar la relevancia que tiene América Latina para resolver muchos de los temas de acción climática, de transición energética y también de alianzas estratégicas sociales y comerciales. William. Gracias, Luis Carlos, expresidente. Buenos días. Mirando en la perspectiva de lo que está ocurriendo no solo en América Latina, sino puntualmente en el país, en Colombia, hay indicios, hay elementos que puedan mostrar que está en riesgo la democracia, que se está jugando con las instituciones, o es parte del ejercicio natural de un gobierno que pues por primera vez es un gobierno de izquierda y tiene otra manera de ver a la sociedad y de ver al país? ¿Hay elementos que preocupen a ese respecto de que está en riesgo la democracia, expresidente? Pues déjeme, yo le doy mi opinión personal sobre lo que yo veo. Yo estoy preocupado esencialmente por tres temas, William, y es el debilitamiento de ciertas libertades económicas en Colombia. Yo creo que la persecución que se ha visto abiertamente contra el sector de hidrocarburos, por decir algo, que es un sector frente al cual puede haber opiniones, pero que genera más del 50% de las exportaciones y más del 30% de la inversión extranjera directa. Yo creo que la actitud que se ha tomado contra este sector es absolutamente pavorosa, ha generado tanta incertidumbre que hemos visto cómo muchas de las empresas están saliendo del país. Segundo, creo que lo que está pasando con el tema de concesiones viales también es muy peligroso, porque se están tomando decisiones que atentan contra la estabilidad contractual de contratos de largo plazo, que a su vez tienen que darle al país mejor infraestructura, y alterar las condiciones económicas afecta las libertades y la estabilidad y la certidumbre. Lo que está pasando con el sector eléctrico igual. Se quieren tomar medidas arbitrarias en materia regulatoria bajo las cuales las empresas quieren empezar o tienen que empezar a operar por debajo de sus costos operacionales, prácticamente conduciéndolas a la quiebra. O lo que se quiere hacer de introducir una reforma a la salud a las malas, tratando de afectar los flujos de recursos de pago para los operadores del sector. Y eso no es una especulación. Hace pocos días veíamos que el índice global de libertades económicas muestra esa afectación que se está produciendo en nuestro país. Entonces creo que ahí hay afectación de libertades económicas que se pueden traducir en afectación de la democracia. Y yo creo también que las presiones al Congreso, las presiones a los sistemas de cortes y demás,
pues también están empezando a generar alertas. Por supuesto, Colombia es una democracia que tiene instituciones, que tiene división del poder, pero no podemos dar por hecho que nuestra democracia no está teniendo amenazas o que las libertades económicas no están teniendo amenazas, porque el hecho de haber pasado de crecer al 7%, al 10%, al 0.6%, con la más cruda caída de la inversión en décadas, pues muestra que sí hay una afectación de libertades económicas que a su vez incide en la estabilidad democrática del país. Expresidente, quiero preguntarle por eso, para usted hay una conexión evidente entre todas estas contradicciones políticas, entre la inestabilidad política, lo que algunos leen como riesgos para la independencia de poderes y el bajísimo crecimiento de Colombia el año pasado? Pues yo creo que ahí hay que preguntar, ¿Santiago? Sí, expresidente. Yo creo que, Santiago, ahí el tema de fondo es que sí hay en este momento en Colombia incertidumbre, y negarlo sería tapar el sol con las manos. Hay incertidumbre para hacer inversiones de largo plazo. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque no se sabe si se va a aprobar una reforma laboral que no está ajustada a las dinámicas del empleo del siglo XXI y que pareciera tratar de reivindicar son aspiraciones de la élite sindical y aspiraciones históricas que ya pueden estar demodadas, que ya ni siquiera se relacionan con el empleo en este siglo, pero que pueden encarecer profundamente el costo de generar empleo o de tener despidos o de tener un mercado vibrante y dinámico. Hay incertidumbre porque no se sabe qué va a ocurrir con la reforma a la salud, donde se quiere volver a un régimen estatizado o a un régimen donde hay absoluto control del gobierno y que nos puede devolver a las épocas oscuras del Instituto de Seguro Social. Y también hay muchísima incertidumbre sobre una reforma pensional que puede llevar a generar una especie de corralito subrepticio donde se quiere llevar la mayor cantidad de contribuyentes al sistema pensional a que están en colpensiones y por otro lado a que se pueda afectar el flujo de recursos. Eso no solamente afecta el sistema pensional en sí, sino afecta a los mercados de capital y ese es otro gran factor de incertidumbre. Entonces, usted lo ve, ¿qué empresas están haciendo grandes inversiones de mediano y largo plazo? Usted ve que prácticamente hay una recesión industrial, la industria decreció. Usted ve que inclusive en sectores como el turismo, donde hay algunas cifras buenas, porque han llegado visitantes no residentes, también se ve una afectación en la dinámica de generar valor. Y usted ve, por ejemplo, cómo cae el sector de vivienda, el sector de exportaciones. Entonces, todo eso es incertidumbre y a mi modo de ver, eso puede terminar generando problemas de debilitamiento democrático. Expresidente Duque, muy buenos días. Sí, hay una preocupación, por supuesto, la sentimos todos los colombianos frente al país que va a quedar en el 2026, pero también hay una preocupación si habrá elecciones en el 2026 o si habrá un intento de buscar una reelección, como ha quedado un poquito insinuado en los últimos días. ¿Usted honestamente cree que en el 2026 tendremos unas elecciones libres y que el presidente Petro no buscará una reelección? Pues Darcy, yo creo que esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Yo creo que usted va a cualquier reunión privada y esa es la conversación que ocupa la mayor cantidad del tiempo. Hoy en Colombia no hay reelección y para restablecerla tendría que darse o una asamblea constituyente o darse un referendo donde la opinión mayoritaria, con una mayoría inclusive mucho más exigente que otros referendos, dijera que hay que restablecerlo. Yo creo que esa es una salvaguarda para que no se manipule en este momento la Constitución. Dicho eso, sí tengo de pronto la duda o la preocupación de que se trate después de utilizar o el proceso de paz con el ELN o el concepto de la paz total para por la puerta de atrás abrirle espacio a esas aspiraciones de quedarse indefinidamente en el poder. Porque esto no es solamente en Colombia. Hemos visto cómo en otros países de América Latina, por esa vía, empiezan a cocinar ese camino. Usted vio las reelecciones indefinidas en Bolivia,
usted vio lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa, usted vio el camino a través del cual Daniel Ortega empezó en democracia, dictocracia y hoy va en dictadura. Usted ve cómo en otros países se pasan por la faja lo que dice la Constitución y buscan después con mayorías en las cortes de ajustar interpretaciones. Entonces yo creo que esos son riesgos reales en la región, que por supuesto es una pregunta válida en el caso de Colombia, pero que esperamos por la madurez institucional que tenemos, por el sistema de cortes, por el sistema de Congreso, donde cualquier intento de asamblea constituyente o de referendo deba pasar por el Congreso, que eso se evite. Pero yo sí creo que hay que buscar claramente que el gobierno le diga al pueblo colombiano, sin ambajes, que va a respetar el periodo constitucional de 4 años y que tendremos elecciones en el año 2026. Dejar esa nube creciente le está haciendo daño a la estabilidad de la inversión en nuestro país, a la certidumbre de nuestro país, y también empieza a generar temores de los sectores de oposición democrática. Muy preocupante lo que usted advierte, expresidente. A propósito del tema de la institucionalidad, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo alrededor de la elección de fiscal general de la Nación? Pues es que yo le puedo hablar, William, de mi experiencia. A mí me tocó trabajar con 3 fiscales. Yo trabajé primero con el doctor Néstor Humberto Martínez, que había sido ternado por mi antecesor. Y trabajé con él más de 1 año y trabajamos intensamente. Trabajamos en la lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad. Teníamos una gran colaboración armónica entre poderes defendiendo la Constitución y la ley. Después usted recordará que tras la renuncia de él estuvo el doctor Fabio Espitia, con quien estuve casi 8 meses. Y no era una persona ni conocida mía, ni cercana a mí, pero trabajamos bajo los mismos lineamientos. Y después se ternó al doctor Francisco Barbosa, también con la doctora Clara María González y el doctor Camilo Gómez. Él fue elegido por unanimidad prácticamente en la Corte y trabajamos casi 1 año y medio. Entonces uno tiene que entender que la Corte se toma sus tiempos, que esos son tiempos de las cortes, que ellos tienen que agotar esos tiempos y que eso es lo que tiene que darle garantía a las instituciones para operar, sin presiones, sin buscar tergiversar mensajes, sin tratar de ponerlos contra la espada y la pared. Respetar esos tiempos de las cortes es respetar la independencia de poderes, y en Colombia hay fiscalía para seguir trabajando en el día a día sin que eso se convierta en un mecanismo ni de presión ni amedrentamiento del sistema de cortes en Colombia. Presidente, en Colombia hay una preocupación creciente por lo que puede estar ocurriendo con la fuerza pública. En muchas regiones del país los ciudadanos se sienten desprotegidos y dicen, hombre, la fuerza pública está replegada, la fuerza pública la tienen maniatada, no los dejan salir a cumplir su misión constitucional, y eso se oye en muchas regiones del país. ¿Qué percepción tiene usted sobre lo que está ocurriendo con nuestra fuerza pública, con las fuerzas militares en el país? Pues mire, hay algo que es triste, doctor Juan, que me lo decía el otro día uno de los jóvenes que participa en las actividades de la Fundación I+D. Me decía, vea, presidente, es que al ejército lo tienen jugando a la lleva, ese juego popular de los niños. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque llegan a todas partes y en todas partes hay seguro. Llegan a un lado y entonces aquí hay cese al fuego. Llegan a otro lado y van a perseguir a un grupo criminal. No, que ese grupo criminal está cobijado dentro de una mesa de diálogo y también hay cese al fuego. Donde quiera llegar el Estado a defender la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, se está encontrando con limitaciones que se están dando en el marco de unos procesos que son totalmente asimétricos, que son totalmente peculiares, donde se limita la acción del Estado, no hay puntos de la geografía que son impenetrables, y yo creo que eso está desorientando gravemente. Y me preocupa también, doctor Juan, que yo no sé si es un tema que tiene que ver con mantenimiento, con gestión, pero ya van muchos accidentes de capacidades helicoportadas en nuestro país en los últimos meses. Y eso
en algo tiene que estar asociado con qué está ocurriendo con el mantenimiento del equipo militar, con las horas de las que están empleando esos equipos, porque desafortunadamente estamos hablando de helicópteros que tienen demasiada capacidad y que estamos viendo ese debilitamiento. Y vemos por otro lado en el territorio, en las zonas más complejas, la coca crece, la limitación ofensiva existe y también hay hoy una actitud frente a temas como azonadas, donde se amenaza la vida de la fuerza pública, donde antes, por lo menos cuando se presentaban, si bien el ejército no confrontaba, llegaba rápidamente la fiscalía o la policía para judicializar a quienes generaron esa amenaza en violación flagrante de la ley. Señor expresidente, lo saluda Fernando Quijano. Trato de hacerle dos preguntas que son parientes y a las cuales a algún punto usted se ha referido en esta entrevista. La primera tiene que ver con la caída de impuestos y si esto se debe a esa recesión elocuente que está viviendo el sector privado. Recesión que se esconde si uno mira el aporte del Estado y particularmente lo que hace Ecopetrol y los dividendos que le entrega a las arcas nacionales. ¿Le preocupa un tema la caída del recaudo de impuestos y dos, lo que está pasando en Ecopetrol? Fernando, gracias por la pregunta. Con usted hablamos muchas veces a lo largo de mi carrera política de medidas económicas y usted recordará que empezando mi gobierno le dije yo a usted en una de las sesiones de la República donde usted lo invitaba a uno con todo el equipo editorial, le decía que había que bajarle la carga tributaria a las empresas para generar más crecimiento, más inversión y más empleo, que usted me decía que había muchas dudas, pero probó que funcionó. En el año 2019 duplicamos el crecimiento, claro, pasamos por la pandemia, pero salimos rápido de ella con un crecimiento del 17 y después del 8. La última reforma tributaria le puso muchísimo más carga a las empresas y eso se ha traducido con los factores de incertidumbre en menos inversión, menos contratación y eso está repercutiendo también en la desaceleración pasmosa de la economía. Pero déjeme, le doy otro elemento. Ahora es que va a entrar en vigencia la nueva reforma tributaria en lo que tiene que ver con personas naturales. Y usted se va a dar cuenta lo que va a hacer el aumento de las retenciones, la reducción de las exclusiones o de rentas exentas. Y todo esto va a golpear a una clase media y usted se va a dar cuenta que eso se va a traducir en una merma del consumo también. Entonces, yo creo que se cometieron errores graves en esa reforma. El más importante, haberle quitado capacidad de inversión a las empresas y por otro lado, el haber gravado a la clase media con mayores retenciones y haberle limitado las rentas exentas que va a golpear el consumo. Entonces, creo que ahí vamos a tener un problema serio. Y por otro lado, cuando usted ve el tema del sector de hidrocarburos, toda la persecución al sector, que no va a haber exploración, pues ¿qué pasa? Si usted le dice al sector que no va a haber exploración, el sector se mueve a donde está el sector moviéndose. Caso Guyana, caso Surinam, otros casos en Centroamérica, caso Brasil, porque es que en este momento hay muchos lugares para donde irse y se está espantando a un sector que guste o no le guste al gobierno, genera más del 50% de las exportaciones, más del 30% de la inversión y más del 20% del recaudo tributario en el país. Presidente, los saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Estamos a pocos meses de las elecciones en Estados Unidos, que son el 5 de noviembre. Usted está en Washington, usted conoce Washington bastante bien, es de los colombianos que mejor conocen esa ciudad y además usted cuando era presidente tuvo como colega a Donald Trump en la Casa Blanca. La pregunta es, ¿cómo cree usted que cambiarían las relaciones de Estados Unidos y Colombia si vuelve a ganar Trump? ¿Cómo vería la Casa Blanca la paz total del presidente Petro? ¿Cómo vería, por ejemplo, la política frente al narcotráfico del presidente Petro, incluso la política frente a Venezuela? No, yo no puedo ponerme, Juan Carlos, ni a ser intérprete, ni a hacer cábalas, ni a hacer proyecciones de cómo sería o no sería. Yo creo que lo más valioso que Colombia ha tenido, y lo ha tenido durante mucho tiempo, es que Colombia ha mantenido una agenda bipartidista y bicameral. Yo trabajé con el presidente Trump y trabajé con el presidente Biden. El presidente Trump nos apoyó con la crisis migratoria venezolana, nos apoyó en seguridad, nos apoyó en la primera etapa de la pandemia. El presidente Biden nos dio el más alto estatus de alianza
que fue aliado estratégico no miembro de la OTAN, nos apoyó con una donación de más de 8 millones de vacunas, fuimos uno de los mayores receptores de donaciones de vacunas, trabajamos en la Agenda de Cambio Climático. Entonces creo que ese talante bipartidista y bicameral es el que importa. Y yo creo que eso es lo que hay que mantener vivo. Independientemente del resultado de las elecciones en noviembre, yo creo que hay que mantener ese bipartidismo vivo, funcional y que sea el eje de una relación que hasta ahora ha sido muy exitosa en el comercio, en seguridad, en cambio climático, en agenda social, en agenda migratoria. Yo creo que eso no se puede perder y yo creo que eso es lo relevante. Expresidente Iván Duque, lo saludo desde Washington. Durante su gobierno, usted frenó la salida de Salvatore Mancuso desde Estados Unidos hacia Italia. En este gobierno lo nombran gestor de paz. ¿Usted qué siente hoy, expresidente? No, más de qué siento o qué no siento, yo lo que creo que es importante recalcar ahí es que yo siempre insistí en que una vez Salvatore Mancuso terminara de cumplir su pena en los Estados Unidos, fuera llevado a Colombia para que cumpliera las penas intramurales que tiene pendientes por crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque él tiene pendiente procesos con Justicia y Paz. Siempre me opuse a que él entrara a la JEP, porque lo que buscaban sus abogados en ese momento era que él se beneficiara, número uno, de el no encarcelamiento. Y dos, que se beneficiara también de la no extradición al entrar a colaborar. Es decir, se le abría una puerta para después volver a sus negocios ilícitos. A eso me opuse. Y siempre defendí que tenía que regresar a responderle a las víctimas y a cumplir las penas intramurales por delitos de lesa humanidad. Ahora lo nombran gestor de paz. No sé eso qué signifique, que vaya a ser o que no vaya a ser, pero todo indica que lo va a conducir a tener la libertad y quizás eludir algunas de esas penas intramurales. Pero esa situación espero que la resuelva la justicia en Colombia, porque sería muy lamentable que una persona que cometió tantos crímenes y que ya se sometió a una justicia transicional como Justicia y Paz, donde hay penas intramurales, hoy las eluda simple y llanamente por ser llamado por la Justicia Especial para la Paz. Creo que eso sería un golpe muy grave a las condiciones que se establecieron para contar con los principios de verdad, justicia y reparación que tuvo Justicia y Paz en su momento y que por supuesto generarán alerta de la Corte Penal Internacional. Expresidente, aprovechando este tiempo que nos ha concedido en la mañana de hoy, pues no podríamos desaprovechar la oportunidad para conocer su opinión, su mirada sobre lo que está ocurriendo de manera prematura con la carrera presidencial para el 2026. Ya comienzan a sonar algunos nombres en distintos sectores políticos. ¿Alguna opinión al respecto, doctor Duque? No, yo creo que estamos en una etapa todavía prematura, por no decir embrionaria de la campaña presidencial, pero yo lo que creo, William, es que ojalá el país tenga un debate profundo, que sea un debate de ideas, que sea un debate de verdaderas confrontaciones argumentales e ideológicas, y no que sea una campaña que esté marcada por la manipulación, por las noticias falsas, por la desinformación. Y yo soy siempre partidario de que las campañas empiecen más temprano. Usted recordará que yo empecé mi camino en los talleres Construyendo País en el año 2016 y continuamos en el año 2017. Fueron casi 3 años haciendo campaña intensa. Entonces, ojalá haya más colombianos que estén dispuestos ya a salir y decir abiertamente que son candidatos y que empiecen a recorrer el país y que empiecen a llevar verdaderas propuestas ideológicas claras que permitan recuperar la confianza, recuperar el orden, recuperar también la motivación de los empresarios y que tengan además la posibilidad de hablar de fraternidad entre los empresarios y los trabajadores, que le lleven a las regiones verdaderas soluciones y no sencillamente discursos elucubrados y elevados. Ojalá eso empiece a darse desde ya. Y también creo que es muy importante desde ya que haya convergencias,
que se dejen atrás los egos y que después de un proceso haya convergencias donde se puedan consolidar verdaderos bloques de defensa de las libertades económicas, de la democracia y con la mira también de construir un legado de largo plazo. 7 de la mañana, 6 minutos. Expresidente Iván Duque, felicitaciones por la creación del Iván Duque Center for Prosperity and Freedom en el Woodrow Wilson en Washington. Gracias por darnos unos minutos esta mañana aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Ha sido un verdadero placer. De nuevo, un saludo para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. 7-6 en Colombia. Hello.